Amigos de todo el país, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Info TNU. Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a los principales títulos de la jornada. Las cancillerías de Uruguay y Argentina negocian en Buenos Aires una salida al conflicto por la planta de UPM. Tras 4 días de conflicto se normaliza el abastecimiento de combustible entre hoy y mañana. Se puso en marcha la construcción de la planta regasificadora. Resta ahora la autorización ambiental previa de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Con los votos del Frente Amplio, la Cámara de Senadores aprobó hoy el proyecto de rendición de cuentas. Las agencias federales de Estados Unidos recibieron este martes órdenes de suspender sus actividades no esenciales por primera vez en 17 años debido a la falta de fondos. Se levantó el paro y vuelve el fútbol uruguayo este fin de semana. La Asamblea de Funcionarios de Recaudación de la AUF decidió por unanimidad aceptar la propuesta. En la mirada política, la profesora Susana Mangana analiza la relación entre Rusia y Estados Unidos. Los cancilleres de Uruguay y Argentina se reunieron esta tarde en la ciudad de Buenos Aires para intentar destrabar el conflicto surgido a raíz de la solicitud de la planta UPM de ampliar su producción por encima del tope otorgado. Sí, la reunión fue en el Palacio de San Martín, sede de la Cancillería Argentina. Se llevó a cabo con total hermetismo y no ha trascendido hasta el momento ninguna información sobre el contenido de esta negociación o este encuentro. Ayer, en un encuentro que hubo de unos 15 minutos en el puerto de Buenos Aires, que fue posterior a la inauguración del nuevo barco de buquebús, Mujica y Fernández dialogaron y acordaron que hoy se iban a estar reuniendo los equipos de ambas cancillerías a los efectos de profundizar el intercambio técnico sobre el funcionamiento de UPM. El secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, y el canciller argentino, Héctor Timerman, coincidieron ante la prensa en señalar que el diálogo está abierto, pero como decía Andrea, el hermetismo ha sido total. Fuentes consultadas por Info TNU se llamaron a silencio, fuentes cercanas a la presidencia, dijeron que seguramente sea el propio presidente de la República, José Mujica, quien mañana haga conocer oficialmente cuál es la posición de su gobierno, que parece ser incambiada con respecto a ampliar la producción de UPM. Y a esta hora nos vamos a la Ciudad Vieja porque allí se espera la presencia del presidente de la República, José Mujica, en un acto que tiene que ver con la inauguración del Museo de la Carne del INAC. Está haciendo uso de la palabra, como estamos viendo en vivo en este momento, el presidente de INAC, Luis Alfredo Frati. Un museo que tiene algunas particularidades. Sí, está creado con el fin de ser un instrumento informativo, educativo y también cultural para la divulgación del sector cárnico y la promoción de las carnes uruguayas. En la visita a este museo seguramente vamos a tener luego los detalles de lo que se puede ver allí, pero se requiere la utilización de lentes 3D para recibir además la información, que va a estar disponible en español y en inglés. Este museo está en la Ciudad Vieja, en la calle Misiones 1319, y como decíamos, se aguarda la presencia del presidente de la República, porque obviamente hay expectativa de que pueda surgir algún tipo de comentario del primer mandatario con respecto a lo ocurrido esta tarde en la República Argentina. Ya veremos. 4 o 5 cosas para sustentar esto que le está pasando a Uruguay con el... Y a esta hora, cambiando de tema, se normaliza el abastecimiento de combustible en prácticamente todas las estaciones de servicio. Las estaciones ESO habían sido las más afectadas. Los transportistas trabajan con normalidad desde las 6 de la mañana en la planta de La Tablada, acatando la resolución de esencialidad que aplicó ayer el Ministerio de Trabajo. Los trabajadores realizarán una asamblea el día sábado para analizar el conflicto. Se estima que entre mañana y el jueves el abastecimiento sea normal en todas las estaciones del país. Y el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, se refirió a este conflicto. Luego de aplicarse por parte del Poder Ejecutivo el decreto de esencialidad para la distribución de combustible, el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, confirmó que la situación en las estaciones de servicio ya se está normalizando. El abastecimiento a partir de este momento es prácticamente normal. Se está cargando dentro de las horas que la planta de ANCAP
prevé para la realización de estas tareas y por tanto no debería producirse ninguna situación. Ante la advertencia de la Unión de Transportistas de Combustible de trabajar a reglamento en reclamo de la regularización de varios derechos laborales, Brenta conminó a estos trabajadores a presentar todas las denuncias que tengan ante el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es la policía del trabajo. Quiere decir que en la Inspección General del Trabajo deben realizarse todas las denuncias. Tan así es que el Sindicato Único del Transporte de Carga ya ha realizado múltiples denuncias y hemos incorporado en la rendición de cuentas, en el inciso del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2 artículos que van a permitir de alguna manera ir instrumentando lo que sería, para explicarlo gráficamente, la trazabilidad de los vehículos, de forma tal de que podamos saber cuántas horas trabaja cada camión, cuántos kilómetros circula y por tanto cuántas horas el trabajador estuvo encima de ese camión. Este tipo de medidas sirve no solo para erradicar irregularidades en el pago de horas extras y otros tipos de haberes, sino también para impedir que los choferes de camiones trabajen más de lo recomendado y evitar eventuales accidentes de tránsito. Se trata sin duda de una de las obras más relevantes en materia energética en nuestro país. Gas Sayago, empresa conformada por UTE y ANCAP, firmó hoy un contrato con la empresa Gas de France Suez para el desarrollo de la regasificadora en Punta de Sayago. A sala llena y con la presencia del presidente José Mujica, se firmó este contrato de trabajo por 15 años para los servicios de almacenamiento y regasificación en nuestro país. La empresa GDF Suez, inversor privado, se encargará de la construcción de una escollera, de los muelles necesarios, además de operar la terminal. El ministro de Industria, Roberto Kreimerman, dijo que esta obra es un hito y contribuye al desarrollo productivo de Uruguay. Lo que vamos a tener aquí es la capacidad de inyectar 10 millones de metros cúbicos por día, expandible a 15, ampliando entonces una capacidad de almacenamiento de 263.000 metros cúbicos, que va a ser una reserva energética estratégica, y junto a ello todo el trabajo realizado de muelle, de camino, la colaboración de tantos organismos para lograr este objetivo. La regasificadora comenzará a funcionar en 2015. La inversión ronda los 700 millones de dólares y según las autoridades los beneficios se verán tanto en los hogares como en la industria. En relación a la generación eléctrica, en relación a los hogares, edificios que tienen calefacción o incluso calentamiento de agua a gas o incluso cocción a gas, y una gran cantidad que podrá acceder a este beneficio que hoy en día no lo teníamos porque no teníamos asegurado el suministro de gas natural. También se van a beneficiar fundamentalmente nuestras industrias, porque todas aquellas que tengan gas natural pasando cerca o que puedan incluir entre sus costos una extensión de un gasoducto van a tener la posibilidad de acceder a este energético que es mucho más barato y mucho más ambientalmente beneficioso. Tras esta firma se aguarda la autorización ambiental previa por parte de la Dirección de Medio Ambiente para que comiencen a realizarse las obras en Punta de Sayago, Montevideo. El Ministerio de Economía busca, a través de mecanismos legales, fomentar el cooperativismo y el mejor funcionamiento de instituciones de ahorro y crédito con esas características. El ministro de Economía hizo especial referencia a las cooperativas financieras y habló del estímulo al acceso al crédito a través del concepto que maneja el gobierno de inclusión financiera. Obligar a que deba ser accesible para todo ciudadano o para toda empresa, no importe su tamaño económico, el acceso a los servicios más elementales que tienen que ver con la intermediación financiera. Insisto, los más elementales, los que tienen que ver con instrumentos eficaces para el manejo de la liquidez, para obtener créditos adecuados o para obtener instrumentos de ahorro elementales también para la constitución de nuestras decisiones y para la realización de las decisiones que regularmente nos toca realizar en nuestra vida. De esta manera se busca que instituciones o personas que no puedan acceder al crédito ahora tengan la oportunidad. El centro motivacional de la iniciativa es asegurar acceso a quienes hoy no tienen, y a pesar de todo el esfuerzo que hemos hecho, que ha hecho en buena medida el movimiento cooperativo, los niveles de acceso a estos instrumentos muy básicos financieros y a los instrumentos más ágiles y más eficientes y de menor costo para el manejo de
liquidez y para el manejo de la realidad financiera de familias y empresas en Uruguay tiene muy baja penetración. Fernando Lorenzo participó de una mesa redonda sobre el movimiento cooperativo realizado por CUDECOP en la Torre Ejecutiva. Nos vamos al Parlamento, donde la Cámara de Senadores aprobó por mayoría el proyecto de rendición de cuentas. Inmediatamente inició la discusión en particular, cuyo plazo finaliza en el día de mañana a la hora 24. Con las modificaciones generadas en diputados y los acuerdos logrados en las comisiones, la Cámara de Senadores avanza en la votación de más de 200 artículos de la rendición de cuentas. El Frente Amplio hizo su presentación. Hubo en el trabajo en la comisión y siempre hay modificaciones de texto que son numerosas. Más de la mitad de la rendición fue votada por todos los partidos. Pero claro, hay cosas que son de debate político. En tiendas opositoras destacaron aspectos económicos. El Partido Nacional va a votar en contra en general la rendición de cuentas, producto de que es más de lo mismo, 1.300 millones de dólares de déficit, 13.000 millones de dólares de presupuesto y los resultados no se ven. Fíjense ustedes que, por ejemplo, ACE lleva casi 1.000 millones de dólares de presupuesto y yo le preguntaría a los televidentes y a los escuchas si la salud pública ha mejorado sensiblemente en nuestro país, lo mismo con la seguridad, lo mismo con la educación. Para los colorados, preocupa la forma de financiar el déficit presupuestal. Los gastos de interés de la deuda pública son el segundo tipo de gasto. Es decir, si nosotros juntamos a los distintos ministerios sociales, solo gastan la mitad de lo que se está gastando en intereses de deuda pública. Financiar el déficit de la rendición de cuentas sigue siendo a través de la emisión de deuda pública. Nosotros entendemos que no es un camino para largo plazo. Hubo algunos artículos polémicos y que requieren mayor trabajo de discusión en las comisiones de Educación y de Seguridad. Dos de ellos son los de acceso a la información y el de protección de datos. Hay que proteger algunas informaciones y datos para que no se genere una situación de ventaja para sus competidores, porque los competidores podrían pedir, por ejemplo, el plan de negocio con detalle y de iniciativas que va a tener ante él. Otro es el de salidas laborales de los reclusos, en especial las que tienen guardia policial. La oposición estuvo de acuerdo en el desglose y se comprometieron a que los dos temas sean aprobados antes de fin de año. La empresa Factum presentó la intención de voto para el tercer trimestre de este año. Las encuestas realizadas por Factum en el tercer trimestre del año indican que el Frente Amplio obtiene 42%, seguido del Partido Nacional con 25% y el Partido Colorado con 16%, el Partido Independiente 2% y Unidad Popular 1%. La intención de voto en blanco se ubica en 6% y los que no decidieron su voto en 9%. Respecto al trimestre anterior, muestra un descenso del Frente Amplio de 2%, pasando del 44 al 42. Esos puntos son absorbidos en forma equitativa por el Partido Nacional y el Colorado. Ingresando en las internas de los partidos con más de un candidato, los líderes son Tabaré Vázquez en el Frente Amplio, Jorge Larrañaga en el Partido Nacional y Pedro Bordaberry en el Colorado. En marzo del año 2014 será lanzado al espacio el primer satélite uruguayo. El módulo es construido en conjunto por la Facultad de Ingeniería y Antel. En el proyecto trabajan más de 60 personas entre ingenieros y estudiantes. El informe es de Elizabeth Viñoles. Desde fines del año 2006, un grupo de docentes y estudiantes de la Facultad de Ingeniería comenzaron a investigar en material, crear 4 unidades que lograron una altura de 33.000 metros. Conocida esta experiencia, a mediados de 2009, Antel decidió incursionar en el terreno satelital, comenzando así el desafío de crear un equipo interdisciplinario capaz de hacer una unidad que pueda ser lanzada al espacio. Enrique Maciel es ingeniero en telecomunicaciones y es uno de los encargados del proyecto. Nosotros vimos una potencialidad bárbara en el proyecto desde el punto de vista de productos de telecomunicaciones, desde el punto de vista educativo. Juan Pequiar hace 20 años que trabaja en la Facultad de Ingeniería, es docente grado 3 y es quien lidera el proyecto. Pequiar explicó que el satélite Antelsat es un dispositivo universitario. El prototipo estándar fue diseñado por la Universidad Politécnica de California. Pesa 1 kilo y mide 20 centímetros de largo por 10 por 10. Ahí adentro está lleno de las cosas que estamos desarrollando. Son distintos módulos, hay módulos de comunicaciones, de control de energía, de
para tomar fotos. Ignacio de León es ingeniero eléctrico y comenzó en este proyecto siendo estudiante. Nos cuenta que el satélite está compuesto por 2 unidades, una aviónica en la que trabaja la Facultad de Ingeniería y una científica o payload en la que trabajan los ingenieros de Antel. La idea es que nosotros a Antel le brindamos lo que es energía, protección contra cortocircuitos, comunicación una comunicación sencilla, digamos, por si fallan algunas cosas. También se le brinda el posicionamiento respecto a la Tierra para que las cámaras siempre apunten a la Tierra. A través del sistema de cámara infrarrojo se podrá calcular la temperatura, valorar el vapor del agua e incluso ver el estado de hidratación de una planta o un bosque. Es por este motivo que una de sus aplicaciones podría ser indicar si hay peligro de incendio en cualquier zona de nuestro país. Podemos sacar un montón de datos que actualmente el Centro Nacional de Meteorología está sacando de satélites que son de otros países, digamos. El jefe del proyecto explicó que una vez en órbita, el satélite será seguido por 2 sistemas que ya están instalados en tierra. Hay 2 estaciones terrenas, una en Manga, donde está la estación terrena grande de Antel, y otra en Facultad de Ingeniería, que funciona como estación redundante, desde donde nos podemos comunicar con el satélite cada vez que pasa por encima de Uruguay. Actualmente el proyecto está en su fase final. En noviembre el equipo de técnicos deberá pasar la prueba de la Universidad Politécnica de California, motivo por el cual en estos momentos se instalaron partes del satélite en Antel y están abocados a hacer todas las pruebas necesarias para asegurarse que el equipo funcione perfectamente. Pasada esta etapa es entregado a la Universidad de California y en marzo será lanzado por un cohete ruso. Este proyecto es el puntapié inicial para la generación de nuevos conocimientos. Primera vez, Uruguay estará en investigación espacial. Que eso era lo importante, ¿no? Que primero son aplicables a muchas áreas, a muchas otras áreas del desarrollo del país. Y son cosas que acá no se sabían muy poco. Todo el tema de desarrollar equipos de transmisión, de comunicación, manejar muy finamente la energía. El costo total del proyecto asciende a $695 millones, suma considerada más que justificada por las autoridades si se compara con la generación de nuevos recursos humanos que se están formando y la demanda que habrá en el futuro de este tipo de conocimientos necesarios además para el desarrollo del país. El año pasado aumentó la cantidad de uruguayos conectados a Internet según un estudio de la consultora Radar. Además, se registraron un mayor número de personas vinculadas a las redes sociales. En el mismo sentido, Antel está profundizando la conexión de Internet en zonas rurales en forma inalámbrica y directa al hogar. En términos del proyecto de fibra óptica al hogar, existen 570.792 hogares pasados y 185.500 conectados, lo que significa una tasa de penetración muy alta a nivel mundial. Nosotros tenemos a esta altura el 57% de los hogares conectados a Internet, una penetración rural, todo lo que es Ruralcel pasó a tercera generación, más de 100.000 servicios universal hogares en todo el país, en fin. COSE se refirió además al despliegue de 3G rural, con una inversión millonaria que supone además un servicio universal hogares en su versión inalámbrica. Nosotros estamos llegando realmente al fondo de la olla, ¿no? Estamos llegando a zonas rurales muy alejadas y llegamos con servicios universal hogares en versión inalámbrica, a veces a lugares donde no hay cultura del uso de Internet, pero eso es lo importante, llegar y que se empiece a usar. El tema del plan Ceibal en las escuelas ha sido muy importante porque ahí los niños son un gran aliado nuestro, porque introducen la forma de usarlo y bueno, ellos pasan a ser los maestros, ¿verdad? Por otra parte, el data center de la empresa tiene el 77% de su capacidad vendida, proyectándose la instalación de uno nuevo con mayores dimensiones. Para sus trabajos de vialidad, la Intendencia de Canelones presentó nueva maquinaria. El informe es de Pilar Torrado. Las máquinas, cuya adquisición implica una inversión de más de $6 millones, cambia radicalmente la capacidad de respuesta de la Intendencia. Más de 60 máquinas entre retroexcavadoras, motoniveladoras, camiones mixer, que es muy importante, camiones. Es un equipamiento que verdaderamente la Intendencia necesitaba. Hace muchos años que no renovábamos la maquinaria y esto nos va a permitir una tarea junto con todas las obras de licitación que ya están en marcha, todo un trabajo de mantenimiento y obras por administración bien significativo en todo el departamento.
El destino será especialmente para tareas de mantenimiento y restauración de pavimentos, lo que se suma al plan de obras que ya comenzó. La distribución de esta maquinaria con la que hemos ido reparando, más todo este parque de maquinarias nuevo, va a estar en cada municipio de acuerdo a las obras necesarias de mantenimiento en cada municipio. Hoy mismo estas máquinas se incorporarán y estarán en funcionamiento. Canelones, Pilar Torrado, Info TNU. Renunció a su cargo el director del Hospital de Maldonado de San Carlos, Carlos Olivet, luego de ejercer el cargo desde 2005. Fueron razones de índole personal las que lo llevaron a tomar la decisión. Desde Maldonado el informe es de Daniela Mesón. Las razones de la renuncia son de índole personal, dijo el exdirector del Hospital de Maldonado y San Carlos, y de sentir que se había cumplido un ciclo. Se toman en cuenta una prolongada gestión al frente del Hospital de San Carlos durante 5 años y 3 años más frente al Hospital de Maldonado, elementos de índole personal y familiar que hacen a la toma de decisiones y a definir cómo quiere seguir uno con la vida. Carlos Olivet se refirió a los problemas más importantes que tuvo que afrontar mientras duró su gestión. Carencia de recursos humanos, específicamente en el área de enfermería. Esto nos ha llevado a cerrar camas de cirugía acá en el hospital, a no poder abrir una nursery, a no poder operar y tener una lista de operaciones que tiene más de 1 año de retraso, y a carencias de ciertos técnicos específicos como urología, oftalmología, traumatología. El otro gran problema es el propio funcionamiento de la institución. Una institución centralizada, fuertemente centralizada en Montevideo, pesadísimamente burocrática y que demora muchísimo todos los trámites, las respuestas, las tomas de decisiones y que se toman desde Montevideo sin la perspectiva local. Falleció un obrero de la construcción en Río Branco, en el departamento de Cerro Largo, por lo que el sindicato de la construcción, el Zunca, va a parar mañana a nivel nacional de 9 a 13 horas. El fallecido Walter Almeida tenía 21 años, se encontraba trabajando en la colocación de un techo en la zona de los free shop de la ciudad fronteriza cuando se cayó de una altura de 12 metros. Se celebra hoy el Día Internacional del Adulto Mayor. Nuestro país ocupa el puesto número 23 entre 91 países en el índice global de edad que mide la calidad de vida y el bienestar de las personas mayores en el mundo. La lista es liderada por Suecia, Uruguay es el segundo en Latinoamérica por debajo de Chile. Según el documento, la buena posición de nuestro país es a raíz de la fortaleza en el sistema de pensiones que ofrece seguridad de ingreso a los adultos mayores, ya que el 86% de esta población está cubierta con estos planes y hay una tasa más baja de la pobreza en la vejez que en otros países. Este informe abarca el 89% de las personas mayores de 60 años de 91 países. En septiembre, las solicitudes de exportación de bienes sumaron 720 millones de dólares, lo que significó una disminución del 4.2% respecto a igual mes del año pasado. De esta forma, en el acumulado de los primeros 9 meses de este año, las ventas al exterior crecieron un 4.7% en la comparación interanual. El principal producto exportado en septiembre continuó siendo la soja. El dato económico es proporcionado, como siempre, por el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. Bajó el precio del dólar, que en la compra cerró a 21.70 y en la venta 22.25. También bajó el dólar interbancario billete a 21,995. Se mantuvo el peso argentino 1.90, 2.90. Bajó el real 8.90, 10.40 y no tuvo cambios el euro billete, que cerró a 29.20 en la compra, 30,30 en la venta. La unidad indexada al alza 2,6751. Este programa es presentado por Antel. Compra tus entradas para espectáculos en ticantel.com.uy. Antel, avanzamos juntos.
El desacuerdo político impidió que el Congreso de Estados Unidos aprobara la extensión del presupuesto federal. Ello provocará el cierre de varias oficinas estatales y puede tener severas consecuencias en la economía. El enfrentamiento de fondo entre el gobierno demócrata y la oposición republicana es por la reforma de la salud. El procedimiento significa que más de 800.000 ricos deben quedarse en sus casas, así como varios servicios realizados, cerca de $1.000 millones a las arcas del Estado, según estimó la Casa Blanca. El estancamiento en las negociaciones sobre el presupuesto surge de la entrada en vigencia a partir de este martes de la reforma sanitaria impulsada por Barack Obama y convertida en ley en 2010. Los republicanos, que en su mayoría se opusieron fuertemente a la reforma de la salud, buscan forzar a la Casa Blanca a que retrase su implementación a través de la falta de financiación para su ejecución. El presidente Obama ratificó este martes 1 de octubre a través de su cuenta en la red social Twitter que a pesar de la dificultad, la reforma y los planes de salud ya están disponibles para los ciudadanos como se había planificado. En tanto, los efectos del cierre temporal del gobierno federal afectan a museos, parques nacionales y oficinas para tramitar los pasaportes, hasta la suspensión del mantenimiento de armas e instalaciones militares, de la recaudación fiscal y el otorgamiento de préstamos. Mientras que guardias de prisiones, agentes de frontera y controladores aéreos continuarán trabajando sin recibir provisoriamente su sueldo, los militares recibirán su paga luego de que el mismo lunes el Congreso aprobara una ley que les garantizara su remuneración. Si bien republicanos y demócratas buscan responsabilizarse mutuamente por la falta de acuerdo, una reciente encuesta reveló que la mayoría de los estadounidenses respalda a la Casa Blanca. El gobierno de Nicolás Maduro decidió la expulsión de funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a los diplomáticos estadounidenses de fomentar, junto con la oposición interna, supuestos actos de sabotaje económico y eléctrico, por lo que les dio 48 horas para abandonar el país. Le he dicho al canciller Elías Agua que proceda de inmediato a expulsarlos del país. Tienen 48 horas para irse de este país. Los funcionarios Kelly Kerdelin, Elizabeth Husman y David Mu. ¡Fuera de Venezuela! ¡Yankee go home! ¡Fuera de Venezuela! Desde Estados Unidos, la vocera del Departamento de Estado, Jennifer Psaki, aseguró que se está considerando cómo proceder. We completely reject the Venezuelan government's allegations of U.S. government involvement in any type of conspiracy. Rechazamos por completo la alegación del gobierno venezolano sobre una participación de Estados Unidos en cualquier conspiración para desestabilizar al gobierno de ese país, insistió Psaki. En especial, la vocera rechazó los alegatos contra 3 miembros de su embajada en Caracas. Tenemos una relación con Venezuela que hemos estado trabajando desde hace algún tiempo y no vamos a cesar en esos esfuerzos, aseguró, pero apuntó, esto pasó recién el lunes y estamos aún analizando las acciones que adoptaremos en respuesta. Un informe de Naciones Unidas divulgado hoy señala que en todo el mundo 1 de cada 8 personas pasa hambre. Ampliamos esta y otras noticias. El reporte, que tuvo en cuenta los 2 últimos años, fue elaborado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. La organización asegura que alrededor de 842 millones de personas, el 12% de la población mundial, sufre desnutrición crónica, definida por los autores del estudio como no tener suficientes alimentos para llevar una vida activa y saludable. Mientras que la nueva cifra es ligeramente inferior a la estimación anterior de 868 millones de personas con hambre, el informe advierte que el objetivo del milenio de reducir a la mitad el hambre en el mundo para 2015 podría no concretarse. El reporte destaca que el número de personas subalimentadas en los países en desarrollo se redujo un 17% desde principios de los 90. El Papa Francisco inició este martes las reuniones con el denominado G8, el grupo de 8 cardenales que forman el consejo nombrado para estudiar el esperado proyecto de reforma de la Curia, el gobierno de la Iglesia Católica. Hasta el jueves, el Papa Jorge Bergoglio y los 8 cardenales permanecerán reunidos en sesiones durante la mañana y la tarde, a excepción del miércoles, cuando el pontífice abandone los trabajos para participar en la tradicional audiencia general en la Plaza de San Pedro.
Según informó la oficina de prensa de la Santa Sede, en la mesa de trabajo ya hay cerca de 80 informes que servirán de base para la reforma. A su vez, en otro de los cambios de la Iglesia, en las últimas horas el Banco Vaticano, denominado oficialmente Instituto para las Obras de Religión, difundió por primera vez en la historia sus cuentas, de donde surge que se cuadruplicaron sus ganancias en el año 2012, cuando obtuvo beneficios por 86 millones de euros. El gobierno de Argentina prolongó por 3 meses un programa para atraer miles de millones de dólares no declarados, con el que busca aliviar la necesidad de divisas del país, según informó este martes el boletín oficial. Las autoridades habían propuesto perdonar a los evasores si con el dinero no declarado adquieren bonos en dólares para financiar proyectos en el sector energético y el mercado inmobiliario. Según medios de prensa, hasta el momento solo unos 340 millones de dólares habrían adherido al programa, de unos 4.000 millones a 5.000 millones previstos y de unos 200.000 millones de dólares en total que el gobierno calcula que argentinos atesoran en el país y el extranjero. Buenas noches para todos. Comenzamos a desarrollar la información deportiva con las principales de la jornada. Y con una nueva reunión del personal de recaudación, una nueva instancia, y quedaron en un cuarto intermedio. La solución parece estar lejos de la propuesta de no se acerca a lo que quiere el personal de recaudación. Sí se accedió a negociar, ya vamos a hablar del tema. Por Rodríguez sigue en Peñarol, algunas que se van a corregir el contrato y un sueldo que va a donar como multa por lo que sucedió el otro día. Y después otra de las noticias principales, que Pablo quedó eliminado frente a Argentino, salteño de ahora en doble junto a Nicolás Almagro. Decíamos, está lejos la solución al personal de recaudación y Asociación Uruguaya de Fútbol. Sí va a jugar el fin de semana, pero está en un cuarto intermedio. El Ministerio presentó una propuesta y le recomendó a la que se acerque. ¿Son optimistas de llegar a un acuerdo? Bueno, creo que ambas partes manifestamos acá de que estamos lejos de lo que era la expectativa de cada uno. Tanto para la AUF, que está muy lejos de lo que era la aspiración de los clubes, y también manifestaron los funcionarios que la pauta prevista está alejada de lo que eran sus pretensiones. Veremos qué pasa en el correr de estos días. El director de trabajo nos exhortó a ser lo más cauto posible y tratar de acercarnos a aceptar la propuesta realizada por el Ministerio. Sí, el gobierno hizo una propuesta que tiene que estudiar las dos partes. En cuanto a la fecha, ¿se va a llevar a cabo con normalidad? Sí, pienso que este fin de semana sí. ¿Que no se garantiza las próximas fechas? No, garantizar no hay nada garantizado. O sea, se piensa seguir dialogando, pero si no conforman nuestras expectativas o las expectativas de algunas de las otras tres gremiales, nadie puede decir lo que va a decidir cada asamblea. El 8 de octubre se vuelven a juntar sin garantías, se va a jugar la sexta y estos son los detalles. El viernes a las 20:30 en el Estadio Centenario, el Tanque Sisley será local frente a Nacional. El árbitro será Javier Bentancor. El sábado hay 3 partidos. En San José a las 3:30 de la tarde, Sudamérica frente a Cerro. En el Parque Roberto a la misma hora, Racing frente a Liverpool. Y en el Centenario a las 5 de la tarde, con Álvaro Pastorino como árbitro, Wander será local frente a Peñarol. El domingo en el Méndez Piana a las 15:30, Rentista frente a Fénix. A las 17 horas en Jardines del Hipódromo, Danubio será local frente a Juventud. Y misma hora para Defensor Sporting Cerro Largo en el Francini. Y para River Plate frente a Miramar Misiones en el Parque Saroldi. Vamos a hablar de básquet. Aguada, 2 de 2, ganó los 2 que jugó. ¿No lo viste? Míralo. Vamos a empezar a repasar. Qué lindo, con el mate ahí. Qué lindo, Andrea, para ir al básquet, para arrimarte con el mate a ver a tu equipo. Es a las 9, también no tiene por qué ser mate, pero como tomamos todos los días mate. Olimpia llegó de suspendido, no estaba la habilitación de Bomberos para jugar en la Reborges y se juega mañana. Malvin le ganó a Montevideo 91-84 y Aguada por 1 le ganó a Hebraica Maccabi 66-65. En lo que iba a ser, por lo menos, el gran partido que después terminó con muy pocos puntos. Hoy se juegan 4 partidos, Biguá frente a Defensor Sporting en Villa Biarritz, después juegan Sayago frente a Tabaré, los 2 que ganaron la primera fecha. Bohemios juega frente a Atenas y Trubil frente a Nacional. Son los 4 partidos entonces que se juegan hoy por la Liga 2013, que arrancó con todo el fin de semana, que ya tuvo un partido suspendido y otro también por el tema de la cancha. Uno por tema de hinchas y otro por tema de la cancha. No se sabía si jugaba. Godín por un tema de la rodilla jugó y marcó un gol por la UEFA.
75 partidos sin perder de local llevaba al Porto, que además comenzó ganando el partido con este tanto del colombiano Jackson Martínez, el ex futbolista del DIM, que anotó 26 goles la pasada temporada, ponía las cosas 1-0. Pero el Atlético, el equipo de Simeone, que tiene 7 de 7 en la Liga, que ha tenido el mejor arranque en 110 años de historia jugando en la Liga de España, iba a empatar el partido. Y el tanto lo hizo el uruguayo. Diego Godín de cabeza ponía las cosas 1-1 y ya era un buen resultado para el equipo español. Sin embargo, a los 86 y después de una jugada preparada, apareció Arda Turán para poner las cosas 2-1. El Atlético quedó primero del grupo con 6 puntos. El Porto tiene 3 y Zenit y Austria Viena, que empataron 0-0, se encuentran con una unidad en el grupo. Más resultados, más goles, más partidos en la jornada de Copa UEFA. En Escocia ganó Barcelona frente al Celtic 1-0, sin Lionel Messi en ataque, sin Mascherano. Apareció el gol de Cesc Fábregas para la victoria del equipo del Tata Martino, que venía de golear frente al Ajax de Holanda y que termina consiguiendo la segunda victoria en la fase de grupos de la Copa UEFA. 39 victorias de visitante en la UEFA tiene el Barça. Ajax y Milan empataron 1-1. Deswil anotó primero para el equipo holandés y después sobre el final, no sé si hay penal sobre Balotelli, pero él lo pateó y terminó marcando el empate para el equipo italiano. Además, Arsenal le ganó 2-0 a Napoli. No jugó Higuaín, el argentino, en el ex equipo de Cavani. Özil, ahora jugando en Arsenal, ponía el 1-0 y después Oliver Giroud marcaba el segundo para el equipo inglés. En otros resultados, el Schalke le ganó a Basilea 1-0 y Borussia Dortmund terminó consiguiendo una victoria con un muy buen partido de Lewandowski, 3-0 frente a Marsella. Algunas noticias más del día en los portales de último momento, una que tiene que ver con Suárez. Mirá. Primero Nalbandián, el tenista argentino que se retira después del amistoso frente a Nadal, que se juega en noviembre. Y después, por 50 millones, el Liverpool dice que a Suárez lo vende al Real Madrid. Hay que ver y hay que esperar. Mucho se habla y a veces pasa muy poco. Vamos a hablar de los deportes que en realidad nosotros mucho no conocemos, que tienen que ver con los países con bajas temperaturas. Los Juegos de Invierno que se vienen el año que viene en Rusia. Los Juegos Olímpicos de Invierno 2014 serán en la ciudad de Sochi, en Rusia, entre el 7 y el 23 de febrero del próximo año. 15 deportes olímpicos en la competencia. Países con climas diferentes, con nieve, con altos fríos, y han desarrollado disciplinas espectaculares y desconocidas para nosotros. El biatlón, que combina el esquí de fondo y el tiro con rifle, es uno de esos deportes bastante curiosos y raros para nosotros. El curling, un deporte de precisión y de equipo, en una pista de hielo, y es muy parecido a los bolos de Estados Unidos. Son 2 equipos de 4 participantes cada uno. Compiten entre sí deslizando 8 piedras de granito de 20 kilos. Una vez efectuado el lanzamiento por uno del equipo, los otros miembros, provistos de cepillos, acompañan a la piedra actuando sobre la superficie de hielo para facilitar su avance y variar su dirección. Y una vez realizados todos los lanzamientos, los puntos se otorgan en función de la cercanía de estas piedras a la diana marcada en el centro al final del pasillo. Otros deportes de los Juegos de Invierno: el esquí acrobático, por supuesto, el hockey sobre hielo, el patinaje artístico, el patinaje de velocidad, y aparecen otros como el luge, como el bobsleigh o skeleton, que tienen que ver con el descenso en trineo. La mayoría de estos deportes muy poco accesibles debido a la falta de instalaciones. Esto ha hecho que solo un grupo reducido de países sean parte de la élite mundial. Alemania, Austria, Italia y Rusia suelen repartirse las medallas en las competiciones importantes. Otras vedettes de los Juegos de Invierno son los saltos de esquí y el snowboard. Al comité le costaba darle acceso como deporte y aceptarlo como tal. En cuanto a los saltos, no solo consiste en llegar lo más lejos posible, sino que debe hacerse con condiciones de seguridad, aterrizar sin contratiempos. Un accidente no solo le restaría puntuación, sino que a menudo tiene consecuencias trágicas para el deportista. Por si fuera poco, durante el vuelo se debe cuidar la armonía y la estética del movimiento, ya que además de la distancia, los jueces valoran el estilo, influyendo ambos factores en la puntuación final. En los descensos se ascienden velocidades de 100 km por hora y hay diferentes modalidades de trampolín. La próxima semana, el 7 de octubre en Atenas, comienza el recorrido de la antorcha olímpica de los Juegos de Invierno, que tiene previsto un recorrido de 65.000 kilómetros.
Martes, día de la mirada internacional con la profesora Susana Mangana. ¿Cómo te va, Susana? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, deseando que llegue el calorcito porque a estas horas siempre se pone muy fresco. Pero bueno, tenemos noticias calentitas para comentar. Sí, y si miramos hacia Estados Unidos, hoy me causó mucha gracia una información que decía que en medio de toda esta situación, que no, de hecho no es graciosa, vinculada al presupuesto del gobierno de Obama, los espías se quedaban sin trabajo, estaban suspendidos en su tarea, ¿no? Como que dan por hecho que es algo normal que existan tantos espías en un país, ¿verdad? Primero eso, ¿no? Dentro de los 800.000 funcionarios públicos que ahora no pueden cobrar su sueldo y que están cesados hasta mayor aviso, probablemente hasta entrado ya el 2014, enero, febrero, están también los espías, ¿verdad? Yo me imagino esto a mediados de la década del 60, en plena Guerra Fría, que se quedara sin espías Estados Unidos. Exactamente, pero Pepe, yo creo que no estamos tan lejos de esa etapa de Guerra Fría porque tenemos que tener en cuenta que ha habido una seguidilla de batallas que ha perdido Obama. Por un lado, la batalla de ayer en el Congreso, donde los republicanos, los radicales, digamos así, los más conservadores del Tea Party, creen haber ganado una batalla y hacer frente a lo que es una reforma sanitaria que no les agradó desde el principio. Y en ese sentido yo creo que Obama tiene una batalla bastante dura por delante todavía para lidiar. Pero por otro lado, no podemos olvidar también lo que es una cuerda de tensiones entre Rusia y Estados Unidos. Y yo creo que nosotros que venimos haciendo foco y análisis en lo que es esa crisis y conflicto internacional ya de Siria, nos demuestra que ahí la baza, la mano la jugó Rusia, con un presidente Putin que está perdiendo popularidad rápidamente. ¿Por qué? Pues porque la economía de Rusia también se va estancando, por lo menos no va creciendo a un ritmo acelerado, producto también de lo que ha sido el efecto y el impacto de la crisis mundial. Ahora bien, ¿cómo levanta entonces Putin esa popularidad? Pues a través de un discurso y de un lenguaje antiamericanista, en el sentido que nos recuerda otra vez a etapas ya pasadas, donde ambos países tenían esa cuerda de tensiones, no llegaron a una guerra, pero sí que tenían a otros próximos embretados en ella, Cuba, Turquía. Recordemos entonces que la crisis de Siria lo que ha demostrado es una gran incapacidad de Estados Unidos realmente de convertirse o de continuar siendo hegemónica en el mundo. Claro, pero ese mundo que tú mencionabas era un mundo bipolar. Sí. Hoy existen otras potencias y hay otros jugadores. Me interesa mucho que digas eso, porque siempre estamos, y yo también lo digo a través de mi función docente en las universidades donde dicto clases, sobre todo en la católica, enseño a los muchachos más jóvenes que vivimos en un mundo multipolar. Pero realmente es tan multipolar. Yo creo que lo que tenemos es, como diría el analista y politólogo Ian Bremmer, estadounidense él, es un mundo sin liderazgo, o sea, un G0, porque lo que vemos realmente es que ni Rusia, ni Estados Unidos, ni una alianza de países está dispuesto a costear lo que es el precio de una guerra, por ejemplo, en Siria. Tenemos muy fresco lo que es el fracaso de Irak, de Afganistán, pero también sabemos que Rusia y China, a través de su capacidad de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pueden erosionar y realmente dañar la política exterior de Estados Unidos. Pero entonces lo que vemos es que hay muchas naciones ahí. Es verdad que hay bloques emergentes como los BRICS, del cual forma parte, por ejemplo, Brasil, aquí en la región. También tenemos los MIST, con Malasia, Indonesia, Singapur y Turquía. Pero realmente lo que vemos es que hay una fragmentación de poderes a nivel mundial y que ese bloque o ese conjunto de naciones no está dispuesta, no tiene las agallas para realmente cumplir con su papel de jugador global. En ese caso tenemos que referirnos también a China, un país que todavía está ensimismado consigo mismo y que todavía no se ha puesto, como suelo decir yo en clave futbolística, las botas de jugar en primera división. Pero esto me parece interesante porque es importante y es una oportunidad para que aquí en América Latina los empresarios y sobre todo también los jóvenes que se forman en negocios, en relaciones internacionales, entiendan que es la hora de Asia-Pacífico y que cuando decimos Asia-Pacífico no hay un solo jugador. China es el más importante, es con el que tenemos unos vínculos de mayor data, pero es importante mirar también qué hace India, qué hacen otros países como Tailandia, como Corea, como Vietnam, porque además un país chico como es Uruguay, pero tampoco ni siquiera Brasil y Argentina juntos deben ir en solitario a la aventura asiática. Habría que realmente trabajar esas relaciones comerciales como bloque, como América Latina y China o como América Latina y la ASEAN, otro esquema de integración en Asia, ¿verdad? Entonces yo creo que es un momento para que los jóvenes realmente empiecen a pensar en aprender idioma chino, japonés, ¿verdad? Ahora que hay clases también ya desde hace años en Uruguay, porque estas relaciones necesitan cultivarse con un plan de hormiga, es decir,
trabajar esa relación durante muchos años, porque ellos tienen otra estructura mental, el valor del tiempo allí es de otra manera, es otra dimensión, y por tanto los planes que podamos diseñar y trazar aquí en América Latina no han de ser ni a 10, ni a 15, ni siquiera a 20 años, Pepe, sino que yo arriesgo a decir a 50 años. ¿Y si esos jugadores no son los que realmente manejan el mundo y, como dijo el presidente Mujica hace pocos días en Naciones Unidas, en realidad son otros y es allí donde Uruguay ni siquiera puede entrar a servir el café? Sí, es verdad que tenemos ahí otros jugadores, no podemos olvidar que están los grandes capitales, no solo las multinacionales, sino aquello que a veces algunos llaman en clave un tanto conspirativa el Club Bilderberg, ¿verdad? Claro. Pero lo importante es que Uruguay tiene un rol a jugar. Ahora, en solitario es muy difícil, porque vuelvo a reiterar, ni siquiera un país como Brasil, con más de 200 millones de almas, puede atacar un mercado. No puede ir a China, porque hablar de China son 1.300 millones. Tenemos que hablar de una provincia, de un estado, de una región. No podemos abarcarlo todo. Entonces es una hora importante para que América Latina se dé cuenta que justamente porque Rusia está decreciendo, porque Estados Unidos tiene estas diferencias internas que realmente le paralizan el crecimiento, pero además porque todavía Estados Unidos no ha sacado la cabeza del pozo de lo que fue la crisis subprime del 2008, y en Europa estamos realmente a la deriva. Todo lo que es la Europa mediterránea, Italia, España, ahora Grecia, realmente tenemos una crisis que va más allá de lo económico para ser una crisis incluso a nivel estructural, a nivel de identidad, ¿verdad? Estamos en la Unión Europea, no queremos salirnos del club, pero por otro lado no llevamos el ritmo ni de Francia, ni de Alemania, ni tampoco de algunos países escandinavos. Seguramente en los próximos días tengamos novedades de un encuentro que se habrá de producir entre el presidente Mujica y la presidenta Dilma Rousseff para impulsar directamente un acuerdo con la Unión Europea, algo que hace mucho tiempo se viene trabajando en este tema, desde la presidencia de Tabaré Vázquez, lo recuerdo perfectamente. Eso hay que impulsarlo, claro que sí, pero el impulsar eso, ¿verdad?, con la Unión Europea no soslaya el que miremos a otras regiones, porque realmente Asia-Pacífico en el 2030 se calcula, Pepe, que el 60% de la clase media mundial estará allí instalada, con lo que eso significa, y el 60% del consumo mundial. ¿Te das cuenta de la enormidad de lo que eso significa? Y además hay patrones de consumo que han dejado de ser ya netamente o puramente asiáticos para ser mucho más cercanos a nuestro patrón de consumo occidental. Por ejemplo, ayer nos informaban también en una charla excelente por un especialista argentino en materia de China y de Asia, de que ahora hay un boom de operaciones de estética para que los asiáticos puedan tener ojos más grandes, porque el patrón de belleza sigue marcándolo Occidente. Con lo cual, incluso a nivel de servicios de medicina, de cirugía estética, cosa que también abunda en casa o aquí en la región, Argentina, Brasil tienen grandes especialistas, pero también en Uruguay, son también puertas o vías de entrada para aquella región. Y esto es para gente joven, porque no solo el viaje es azaroso y es largo, sino que además labrar y conquistar ese mercado, trabajar las relaciones personales con Asia, lleva muchísimo tiempo. Me pregunto qué puede pasar si alguno de esos grandes mercados, como por ejemplo China, modifica su estructura gastronómica, por ejemplo, su dieta. Ya lo está haciendo. Que claro, el otro día Frati, presidente del INAC, nos decía aquí la carne, el tema de la carne, por ejemplo. ¿Qué puede pasar? ¿Seremos capaces nosotros también de proveer ese mercado? Ahí está. Lo que pasa es que ya está ocurriendo. Recordemos que China el año pasado superó a España en cantidad millones de visitantes, de turistas. Ellos también consumen carne y van a querer una carne buena como es la que puede exportar Uruguay. Ahora bien, no podemos ir a todas las regiones, ni siquiera una. Tendremos que negociar con una cadena de hoteles, por ejemplo, 4 o 5 estrellas, porque no tenemos la estructura productiva, no tenemos economías de escala, pero eso ya se sabe de antes, eso no es un escollo, no debiera ser una barrera para sumarnos a cadenas productivas. En lo que es lo farmacológico, ¿verdad?, en los laboratorios, que es un fuerte de Uruguay. Yo creo que realmente es un momento idóneo para salir de esa modorra. No digo que estemos totalmente dormidos, pero yo creo que además de los esfuerzos que realiza ALADI, CEPAL, nuevos observatorios de Asia-Pacífico que se crean aquí con sede en Uruguay, también es importante trabajar esto a nivel de cátedras de universidad para ir formando y modelando cabezas y saber cómo trabajar con ese clima de negociación y otras culturas asiáticas. Gracias, Susana, un gusto como siempre. Gracias a ti. Seguimos con más Info TNU. Mercedes fue sede el fin de semana del 6º Encuentro de Arte y Juventud organizado por el Ministerio de Educación y Cultura y el MIDES en coordinación con la Intendencia de Soriano. El informe es de Carlos Hornos. Más de 250 jóvenes llegaron hasta Mercedes para participar de una verdadera fiesta de expresiones artísticas de las más diversas gamas.
En 5 escenarios y espacios públicos, las delegaciones de los diferentes departamentos dieron muestras de lo que los jóvenes pueden hacer. Distintas propuestas que tienen que ver con propuestas de teatro, propuestas musicales, artes plásticas, propuestas audiovisuales, en fin, distintas expresiones que reflejan un poco la diversidad de las distintas propuestas artísticas que desarrollan los jóvenes en todo el país. Entonces, la influencia del Brasil en la frontera, el folclore del centro del país, las expresiones más metropolitanas vinculadas al candombe. En el acto de apertura se contó con la presencia del ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, quien destacó a InfoTNU el origen diverso de estas propuestas. De usinas de cultura del Ministerio de Educación y Cultura, del trabajo de la ANEP en lo que es el programa ProArte, de los esfuerzos del Instituto de la Juventud, los apoyos de las intendencias y de municipios aquí y allí. A pesar de la amenaza del tiempo en la segunda jornada, las actividades pudieron desarrollarse de acuerdo a lo previsto, con presentaciones muy aplaudidas y destacadas actuaciones de jóvenes talentos. Desde Soriano, InfoTNU, Carlos Hornos. Vemos ahora el pronóstico del tiempo de Nubes Cisneros. Mañana continuará frío en la madrugada con nieblas y neblinas aisladas. Al avanzar la jornada, las temperaturas ascienden gradualmente, generando una tarde templada cálida con nubosidad dispersa, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche. El jueves tendremos un comienzo de jornada fría, aún con nieblas y neblinas aisladas. Hacia la tarde, los registros termométricos se elevan gradualmente, favorecidos por la buena presencia de sol, generando condiciones templadas a cálidas con cielo escasamente nublado, mientras que la noche continuará fría con cielo despejado. En capital y área metropolitana se espera una mañana fría, evolucionando de fresca a templada en la tarde, con cielo ligeramente nublado. En los próximos días permanecerá frío en la madrugada, con neblinas aisladas, evolucionando a templado en la tarde, con pasaje de abundante nubosidad el día viernes. Antes de despedirnos, les contamos que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que permite anular la afiliación a la SAFAP bajo determinadas condiciones. Sí, solo podrán accederse a esta posibilidad quienes tengan entre 40 y 50 años. La desafiliación tendrá carácter retroactivo, irrevocable y además deberá contar con asesoramiento del Banco de Previsión Social. Nos vamos, ya viene Gran Reserva, nos vamos con las imágenes de lo que será la futura planta regasificadora que estará en funciones en el año 2015. Hasta mañana. Hasta mañana.